Las personas fuimos creadas para tener una estrecha relación con Dios, un vínculo que nos permita interpretar el mundo desde su perspectiva, conduciéndonos a la obediencia, gozando de sus bendiciones. El capítulo 2 del libro de Génesis finaliza resaltando la condición humana desde el candor de la inocencia. No existía la vergüenza, no operaba la maldad. En el paraíso todo era perfecto. Solamente los 2 primeros capítulos de Génesis y los 2 últimos de Apocalipsis relatan el mundo en perfecta armonía con los planes de Dios. A partir del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, incluidos los mismos, encontraremos numerosas referencias sobre el pecado y sus consecuencias. Aquí comienza el mayor problema de la humanidad. Adán y Eva pecaron. Escuchando las mentiras de la serpiente, sucumbieron ante la codicia, comiendo del fruto prohibido. Génesis 3, versículo 7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, la inocencia y la pureza fueron reemplazadas inmediatamente por vergüenza y temor. Todo fue contaminado por el pecado. Escucharon la voz de Dios y se escondieron. El Señor pide explicaciones. El hombre apunta a la mujer apunta a la serpiente, y en sus desesperados esfuerzos de no admitir sus responsabilidades, rehusaron arrepentirse. Vino el juicio y ninguno fue absuelto. Tuvo que venir Dios y sacrificar animales para cubrirlos con pieles. Y desde ese momento, alguien ya está pagando por lo que ellos hicieron. Más adelante, Dios enviaría a su Hijo para que pague también el precio por nuestras culpas. En la misma condición de Adán y Eva se encuentra actualmente la humanidad. El peso del pecado recae sobre todas y cada una de las personas que deciden desvincularse del orden que Dios estableció, quedando a merced de la ira eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas 6, versículo 7. Solo Cristo puede salvarnos de la ira venidera. Él es el autor de la salvación. Creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador es una decisión que demanda arrepentimiento de pecado y obediencia. Se trata de una fe activa que acciona y obedece. Se trata de una fe que siembra en el Espíritu y del Espíritu cosecha salvación. Cuando estamos en Cristo, todo lo que respecta a nuestra naturaleza pecadora adánica y todo lo que había en contra de nosotros dentro de las justas demandas de Dios es cancelado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 3, versículo 2. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Era finales de octubre de 1929. En aquel momento, tras haber la humanidad superado la Primera Gran Guerra Mundial, el caos se manifestó con efectos devastadores. El crack bursátil, que en aquel momento se vivió en Nueva York, corrió como pólvora extendiéndose por todas las economías mundiales. La situación de sociedades que parecía que comenzaban a salir de la miseria de la guerra produjo un vuelco tan severo que se ha llegado a conocer como la Gran Depresión. Esta situación llevó a la desesperación de multitud de familias, de tal forma que en estos años que duró este tiempo el índice de suicidios aumentó de forma considerable. El crack social acarreaba la muerte. Muchos estudios se han hecho para evaluar y prevenir las causas que motivaron aquel gran caos.
De hecho, muchas cosas han cambiado en la historia y en la economía desde entonces. Pero las pautas que se dieron allí continúan presentes y reproduciéndose en la historia. Fue un tiempo de pérdida de perspectiva. Durante los felices años 20, la economía incipiente con automoción, electrodomésticos, etc., hacía pensar que nada malo llegaría. Se perdió la perspectiva correcta de mantener el orden en la vida. Pero esto vino acompañado también de un caos, de un desorden, de una desobediencia de cualquier estructura. Sobre todo la estructura monetaria y económica que produjo una inflación descontrolada. Con ello estaban inmersas también, y en todo este proceso, las ilusiones ficticias y el engaño de muchos, que hacían creer que a muchas personas que no había límites para lo que se propusieran, podían alcanzar, llegar mucho más allá de todas sus posibilidades. Y en ese ambiente, claro, se daba el caldo de cultivo para la especulación y la avaricia. Ahí iban creciendo y desarrollándose todo tipo de engaños y tramas para especular con los demás. Todo junto hizo estallar la economía mundial. El caos, la miseria, la depresión tomaron el control de aquella época. Pero estas imágenes de la historia también son reveladas en la mitología. En el pensamiento del ser humano por medio de la mitología se nos están advirtiendo de algunos problemas. Y sobre todo tenemos ahí el mito de la caída de Ícaro, esa rebeldía de aquel joven que quería saltarse los límites, ese afán de ascender más y más alto, ese anhelo que anhela en el ser humano de querer llegar a ser Dios. Le hizo querer volar, y logró volar, y consiguió volar acercándose tanto al sol, que todo aquello que él había construido se derritió, y terminó muriendo. De nuevo perdió su vida. El pensamiento humano y la mitología nos llevan siempre en la misma dirección. La humanidad está sujeta a límites, y saltarse esos límites expone a la humanidad al gran riesgo, que es la muerte. Pero ¿de dónde surge esta inquietud y experiencia en la historia humana? ¿Realmente el crack del 29 fue el más importante crack de la historia? Desde luego que no. Hay un crack, hay un momento de caos en la historia humana que antecede a todas las grandes crisis. Hay una crisis que está en la base de todos los problemas. El crack que produce todo desastre en la historia humana, y solo en la medida en que seamos conscientes de lo que ocurre allí podemos aprender lecciones para evitar el fracaso en nuestra vida. Este gran crack sucede y nos lo relata Génesis capítulo 3. Y es el tiempo en el cual la humanidad comienza a vivir de espaldas a Dios. Y sobre todo, porque tenemos poco tiempo para desarrollar un pasaje que tendría para mucho espacio, quisiera destacar 4 elementos que nos hacen ser derrotados y perder nuestra vida, extrayéndolos de la experiencia de Génesis 3. Necesitamos analizar también nuestra propia experiencia a la luz de estas realidades, sabiendo cómo estamos en estos aspectos para evitar el error de volver a reproducir un crack en nuestra vida. El primer paso que vemos en Génesis 3. El crack, el fracaso, se produce como causa del aislamiento. Este es un detalle que me llama la atención en esta escena. Adán y Eva, cada uno estaban a sus cosas, sus ideas, sus caminos. Y es estando a solas que el engaño por medio de la serpiente comienza a acercarse a la humanidad. En muchas ocasiones nos olvidamos de esta realidad y pasamos desapercibido que en este momento Eva se encontraba sola. El grupo, la fuerza del grupo, es la que refuerza nuestras convicciones, nos previene de los errores. A solas somos vulnerables ante los engaños más sutiles. ¿Sabes? Este es uno de los problemas que vivimos en el presente. Al presente la realidad social nos aboca y confronta con las realidades de la debilidad humana, porque la soledad se está convirtiendo en el gran mal del presente. Soledad en ocasiones coyuntural, soledad elegida o soledad provocada por las circunstancias. Pero lo cierto es que estamos aislados de la comunidad. Los grandes referentes de cuerpo que dan estabilidad al ser humano no son referentes ideológicos y sin embargo están puestos en entredicho. Esos referentes que están uniendo a las personas son los que están siendo destruidos en nuestro tiempo. Y son sobre todo 2 grandes referentes. El primero es la familia.
La familia está siendo cuestionada, desestructurada, y es la primera célula social en donde los valores van a ser impresos en el alma del ser humano, del individuo. Ahí, estos valores que debiera de estar inculcando la familia, hoy en día son los estados, los sistemas ideológicos o los grupos de poder que están llevando el reto de implantar las ideas, los valores en cada individuo. El segundo referente que está siendo atacado es la Iglesia. La Iglesia es otro cuerpo que tiene que aunar a las personas, más allá de ideologías. Es cierto que diferentes personas, en nombre de la Iglesia, han hecho todo tipo de atrocidades que han sido magnificadas para desvirtuar la idea de Iglesia. Pero la Iglesia es una comunidad que aúna, aun en medio de las diferencias. Es una comunidad que guía a la verdad, es una comunidad que protege del error. Es un mismo sentir. No debiera ser rectora del uniforme de cada quien, pero sí debería sentir de una unidad de pensamiento en la verdad. Y habiendo roto estos dos referentes de la unidad, la humanidad se polariza en busca de ideologías que no son incapaces de encontrar puntos en común y de conectar a las personas. No son capaces de crear puentes, sino que cada vez caminan más aislados del bien común, solo en favor del bien o el criterio propio. Ahí ya tenemos un caldo de cultivo perfecto para el engaño. Todo tipo de engaños y radicalismos se dan en una sociedad donde hemos creado el aislamiento social. Y el ser humano empieza a anidar en la mentira. El modelo de Edén se extiende. ¿Vives solo? Que vivirás en tu propia mentira. Y este es un problema. Primer problema que vivimos en Edén. Primer problema que nos lleva al fracaso, aislarnos del grupo. Segundo problema, segundo paso que encontramos en Adán y Eva, Génesis 3, el cuestionamiento. Esta es la segunda pauta que vemos en este primer gran crack de la historia, cuestionar todo lo que Dios dice. Allí la astuta serpiente comienza con su tarea. Y fíjate cómo comienza este debate, con que Dios os ha dicho. Vamos a hablar de las normas de Dios. Vamos a poner en cuestión la voz de autoridad en la historia. Sutil estrategia. Y Eva entra en el juego, pero con añadidos. Ya no dice, sí, Dios nos dio todo para comer en abundancia, simplemente este árbol en medio quieres una prueba de fe. Y dice, no comeréis de él. Y Eva añade ahí la expresión aún más grave, ni le tocaréis. Ya no era solo no comer, ni siquiera tocarle. ¿Podría ser esta una norma autoimpuesta por su seguridad? ¿Podría ser que Adán y Eva, para protegerse, dijeron, bueno, no comamos pero ni le toquemos? En muchas ocasiones la humanidad va mucho más allá de lo que Dios demanda. Queremos protegernos en nuestra sabiduría y empezamos a colocar vallados, empezamos a crear reglas legalistas y todo tipo de ataduras que en lugar de permitirnos disfrutar de las bendiciones de Dios, nos esclavizan. Esta esclavitud genera amargura y con ello se empieza a cuestionar la validez de toda norma. No solo de las adiciones, no solo de aquello que hemos añadido para nuestra protección los seres humanos, sino del principio divino. Y vamos hasta el fondo. Sabes que esta realidad del legalismo farisaico fue algo con lo cual el Señor Jesucristo luchó mucho mientras estuvo en aquella tierra. Aquellos que habían tomado la ley de Dios y la habían sobrecargado con todo tipo de principios rectores y protectores, que en lugar de acercar a las personas a la vida, les alejaban de ella. En lugar de acercar a Dios, alejaban de Dios. ¿Sabes? El principio de Dios es totalmente distinto. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Y por eso, en medio del huerto puso aquel árbol que emanaba vida. Pero no necesitamos alimentarnos del árbol. No necesitamos alimentarnos de nada de lo creado, porque nuestra vida, todo lo que necesitamos está en Dios, no en nada creado. Dios nos permite ver en la creación el reflejo de todas sus bendiciones. Pero son reflejos. Pero las bendiciones de Dios son mucho más mayores, mucho más grandes de todo lo que podamos imaginar. Es la vida de Dios mucho más que la que pueda dar cualquier árbol. Contemplar a Dios es la necesidad humana, no cuestionar a Dios. Sin embargo, cuestionamos a Dios. Dudamos de que lo que Él nos pide es para nuestra bendición. Pensamos que seguir el camino de Dios es un trazado tan difícil que es más fácil vivir de espaldas a Dios. Y sabes,
Al final estos engaños son las estrategias para creer en el fracaso. Escucha lo que Dios te dice. Jeremías 29:11 es unas palabras que me estremecen cada vez que las oigo. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darte la bendición que espera. Dios quiere darte la vida. Y me pregunto con sencillez, a la luz de todo esto, ¿qué es más difícil? ¿Obedecer a Dios o vivir al margen de Dios? ¿Qué es más duro? ¿Ser aceptados por Dios en el cielo para la vida? ¿O la herencia de muerte de vivir sin Dios? ¿Qué es más duro? Lo realmente duro es rechazar la vida. Y esto es el resultado de rechazar a Dios. El diablo ha sembrado la duda en la humanidad. Desde Eva, con que Dios te ha dicho, cuestiona lo que viene de Dios. Hay otra sabiduría más grande. Pensamos que puede haber algo bueno al margen de Dios. Pensamos que podemos encontrar la bendición en nuestra libertad. Pensamos, y así entre nuestros pensamientos y dudas nos encontramos al borde del precipicio. Y nos lleva al tercer paso. Fíjate, aislamiento, cuestionamiento de todo lo que viene de Dios. Y en tercer lugar, aceptamos el engaño, la aceptación del engaño. Este tercer paso es en el gran proceso del crack de la humanidad. Eva vio el fruto prohibido, lo codició y finalmente lo tomó y comió de él. Este es el proceso del fracaso de la humanidad. No se fracasa accidentalmente, sino que es el resultado de una serie de pequeñas acciones que nos alejan de la comunidad, nos hacen dudar de la verdad y nos ponen delante de nosotros una serie de atractivos muy fáciles. El proceso lo recoge con nitidez el apóstol Juan cuando allí en su carta nos habla de todo lo que encontramos en la esfera de la vida. Y allí en 1 Juan 2:16 nos dice, todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo no proviene de Dios, sino del mundo. Deseamos tantas y tantas cosas, pero ¿las necesitamos? ¿Nos convienen? ¿Nos ayudan en el camino a la bendición? ¿Necesitaba Eva comer aquel fruto cuando tenía la abundancia de todos los buenos frutos que la tierra producía? Claro, el atractivo de lo prohibido nos seduce, porque perdemos de vista las consecuencias. Y después gritamos que es injusto el castigo. Pero la fidelidad a Dios, la fidelidad de Dios se manifiesta en pequeñas cosas. La obediencia se ve en detalles a veces insignificantes. Porque claro que a veces vemos grandes cosas que decimos jamás haremos eso, pero son las pequeñas cosas las que destruyen nuestra vida. Aquellas cosas prohibidas realmente tienen los colores más llamativos, los olores más atractivos, la vista más cuidada y seductora. Pero la realidad es que no es más que eso, solo es apariencia externa, porque dentro es vacío y esclavizante, una jaula de la cual es difícil huir. Y nuestra vanidad nos esclaviza, porque queremos ser los dueños de nuestro destino. No queremos que nadie nos ponga límites, y como Ícaro queremos echar a volar. Y por un tiempo logramos hacerlo, y nos creemos los dueños y garantes de nuestro destino, pero la realidad pronto nos confronta con que no estamos diseñados para volar, con la realidad de que no somos Dios, somos criaturas, y torpemente caminamos, y muy mal logramos avanzar. Todas estas perspectivas que la serpiente introdujo en la historia no provienen del Creador, sino de la criatura. Por ello, lo que en tantos momentos de la vida, cuando el choque se produce entre lo que deseamos y lo que debemos, entre lo que sugiere la creación y lo que demanda el Creador, nos toca plantearnos, ¿a quién creo? ¿A Dios el Creador o a la criatura? Y aunque parece absurdo muchas veces, día a día repetimos la misma decisión de Eva. Seguimos las prioridades de la carne, olvidando el espíritu. Seguimos buscando la voz de la criatura, olvidando la voz de Dios. Y en cuarto y último lugar, aislamiento, cuestionamiento, aceptación del engaño, acción. Y la acción con sus consecuencias. Porque toda acción tiene un efecto o consecuencias en la vida. Eva tendió la mano para comer, tendió la mano a Adán para compartir el fruto prohibido.
Y en el momento en que ambos comen de este fruto, la humanidad está toda metida en el gran crack. Ahí fueron abiertos sus ojos. Y la realidad que percibieron no fue la que la serpiente les había ofrecido. Se vieron desnudos. Por primera vez sintieron vergüenza. Tuvieron la necesidad de esconderse. Una acción sencilla y todo cambió. Pero sabes, no son las acciones las que nos condenan. Los actos son solo la punta del iceberg que en la base tiene el gran conflicto de la humanidad. Y lo que realmente condenó a Eva, lo que realmente nos condena a cada uno de nosotros, es negar a Dios, rechazar su voz. Esta es la verdadera condenación. Juan 3:19, la verdadera condenación es elegir las tinieblas antes que la luz. Según de Tesalonicenses 2:12, es cuestionar la verdad para seguir el camino del error. Hebreos 3:12, la verdadera condenación es apartarse del Dios vivo, creador de todas las cosas, para seguir la voz de la criatura y de la muerte. Pero ¿sabes algo? A pesar de ser este tiempo tan lúgubre, a pesar de ser un tiempo donde la humanidad negó a Dios y le dio la espalda a la verdad de Dios, incluso ahí en medio del gran crack, en medio del gran caos de la humanidad, donde la muerte comienza a acechar en la historia humana, aún allí Dios mantiene una pequeña luz de esperanza. En medio del juicio, de las consecuencias de las malas acciones, en medio de la condenación más atroz, Dios promete un redentor. ¿Sabes? La simiente de la humanidad derrotará a la simiente de la serpiente. ¿Sabes? Lo que Dios nos está diciendo en Génesis 3 y en el momento más lúgubre de la historia es que el pecado no tiene el poder definitivo para destruirte. No. Claro que te hiere. Claro que te causa dolor. Claro que trae maldición. Pero Dios mantiene su luz encendida para que puedas regresar a la vida. Hay un faro. No importa el engaño que el adversario haya sembrado en tu vida. En Dios está la verdad. Y la palabra de Dios nos deja un mensaje contundente. Dice el evangelista Juan 3:18. El que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es la simiente de la mujer. Él se encarnó para derrotar definitivamente el pecado y sus secuelas. Todos los efectos devastadores de Génesis 3 en Cristo son desvanecidos. La clave, creer. ¿Crees que Cristo es la respuesta de Dios para tu pecado? ¿Le has entregado tus cargas y dudas? Si es así, en este día gózate y deleítate, porque todos tus pecados son perdonados, no hay condenación. ¿Pero sigues viviendo en el error de la serpiente, dudando y cuestionando todo lo que Dios dice? Entonces siento decirte que ya estás condenado, porque has rechazado al único que es fuente de la vida. Y sabes, y quizás esto suene contradictorio para muchos y lo que nos han enseñado y nos han engañado en este tiempo. Dios no te condena. Dios no condena a nadie. Él solo pone delante de nosotros el destino y nos dice, elige. Deuteronomio 30:19 dice así: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios quiere que escojas la vida, pero si no la escoges, lo único que te queda es la muerte. Si rechazas la vida, si rechazas lo que Dios te ofrece, lo único que queda es el castigo. Por eso Dios no te condena, Dios te pone opciones. Y tú decides. La elección es tuya. Y la responsabilidad de las consecuencias también. Mi consejo, el consejo que hoy quiero dejarte, es sencillo. Escoge a Cristo y tendrás vida. Es cierto que el cuestionamiento de todo lo que viene de Dios es una de las grandes lacras de nuestros días. Pero hoy, de nuevo, tienes esta oportunidad. Escoge a Cristo y tendrás vida. Pero si rechazas a Cristo, si sigues dudando de su oferta, no hay vida, porque fuera de Él no hay salvación. Que Dios te bendiga y que en este día hagas la mejor elección. Es cierto que el pecado está ahí, pero Cristo es mayor. Escoge a Cristo y tendrás vida.
es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Cuánto necesitamos en este tiempo buscar a Dios. Buscar a Dios es la mejor opción para cada una de nuestras vidas. Buscar a Dios es cuanto necesitamos en el caminar para tener esperanza. Buscar a Dios es dar la vuelta a ese camino de huir de Dios que hemos emprendido en Génesis 3 y volver al encuentro de aquel que es fuente de toda la vida. ¿Estás buscando a Dios? Es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Por eso es nuestro consejo en este día: busca a Dios. Y si sientes dudas, si sientes temores, si no sabes, hoy te invito a que inclines tu cabeza ahí donde estás, que cierres tus ojos, que hables con Dios, que le cuentes tus dudas, que le cuentes tus temores y que le digas: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a verte, ayúdame a encontrar la paz que solamente tú puedes ofrecer. Dame la respuesta, quiero volver a ti. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar ese camino de regreso a la vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque aún en la noche más trágica de la humanidad, tu luz siempre ha estado encendida para traer esperanza. Gracias, Padre, porque aun cuando vivimos rodeados de sombras de muerte en nuestra vida, donde el temor nos acecha, donde el pecado nos domina, donde las heridas siguen lastrando nuestra vida, tú vuelves a decirnos, Señor, que estás con nosotros, que nos abrazas, quieres iluminarnos el camino y nos pones delante de nosotros la luz de la vida, nos pones a Cristo. Por eso, Señor, en este día queremos pedirte que nos ayudes, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a vencer la incredulidad que tantas veces domina nuestros corazones, que nos ayudes a creer en Cristo, porque cuando creemos en Él ninguna condenación hay para los que están en Él. Todos nuestros pecados son perdonados, toda la muerte es derrotada y esa victoria que ha conseguido para nosotros la podemos disfrutar. Hay vida en Cristo. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos en este día, a cada uno de nosotros, a poder creer y descansar en que lo mejor es obedecerte, lo mejor es no cuestionarte, lo mejor es contemplarte y disfrutar de toda la bendición que viene de ti. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a aferrarnos de tu bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga en este tiempo y sobre todo no olvides el consejo: escoge a Cristo.